Muy bien, buenos días a todos. Ya estamos grabando la reunión. El objetivo de grabarla es para que podamos igual compartirlas con ustedes, se pueda repasar, eh, se pueda repasar el tema y también encontrar todas las inquietudes. Este es un grupo de estudiantes de Torá. Nuestro objetivo ha sido estudiar la Torá, conocerla, entender lo que el autor quiso dar, por supuesto, descubrir cada uno de los niveles de interpretación que hay en la Torá, desde el más simple o el mandamiento que está allí, yéndonos hasta lo más profundo, que es la gematría o el significado numérico de las palabras en hebreo, que también tienen un significado, por supuesto, para nosotros. Es un placer tenerles a todos aquí. Oramos por cada uno de los estudiantes de Torá, por las necesidades. Tenemos cada uno de los nombres de ustedes en oración y, por supuesto, también las peticiones. Nosotros, nuestro primer objetivo en el primer año fue estudiar la Torá durante un año. Ya lo hicimos. Estamos ahora con el reto de estudiar el libro de Juan, el libro de los misterios. Yohanan en hebreo, o Juan, realmente es un erudito, o fue un erudito de la escritura. Escribió su libro en el nivel mashal, como lo vimos la vez pasada, en el nivel de parábola, y también comprendiendo el nivel oculto o el nivel secreto que tiene la Torá para traer grandes lecciones. El libro de Juan está lleno de grandes lecciones para nosotros, entendiéndolo desde el contexto hebreo del primer siglo, en que Juan escribió con, digamos, la cosmovisión que él tenía alrededor, el conocimiento de la Torá, de los profetas y también de la tradición oral que se iba comunicando a través de todas las generaciones. Vamos a orar y comenzamos hoy. Vamos a tener el capítulo 1 de Juan a partir del versículo 15, donde quedamos la vez pasada. Vamos a orar para arrancar. Abacadosh, Padre Santo, gracias, gracias Señor, por tenemos el privilegio de poder abrir la Escritura. Gracias Señor porque toda tu palabra es inspirada, nos muestra el camino, también nos quieres que lleguemos Señor a la teshuvá, al arrepentimiento. Ese es el mensaje que trajo Juan, es el arrepentimiento. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, como lo dijo Juan, el inmersor y el mismo Yeshua. Queremos, Señor, venir a ti, volver en sí, como lo dijo el Hijo Pródigo, y acercarnos a la casa del Padre. Volver por las sendas antiguas a través de la Torá, conociendo, Señor, cuál es tu propósito, qué es lo que quieres, que en amor obedezcamos. Queremos, Señor, ser no solo oidores, sino también hacedores, como es tu voluntad a través de toda la Escritura. Que sea circuncidado nuestro corazón más que nuestra carne. Que seamos transformados, Señor, que transformes el corazón de piedra en uno de carne dispuesto a entender. Pedimos tu espíritu para que seamos entendedores y también hacedores. Oro, Señor, por las peticiones que presentamos aquí, por cada una de las personas aquí reunidas, Señor, los ponemos en tus manos y de manera especial oramos por los familiares de tu hermano Quique, por Gustavo Rodríguez y José Celis. Pedimos, Señor, que los bendigas en el nombre de Yeshua, así como Él sanó estando aquí en la tierra, así como el Dios glorioso, Adonai poderoso, trajo sanidad sobre su pueblo. También pedimos, Señor, la misma sanidad, confiado, Señor, con nuestra fe, sabiendo que tú obras con tu poder. También, Señor, tenemos la petición de Gina de que todos como cristianos, como nos estás llamando, a volver por las sendas antiguas, como lo menciona Jeremías, a entender el camino que Yeshua trazó, diciendo, no he venido a abolir la Torá, sino a cumplirla. Queremos, Señor, también ser hacedores de la misma, sabiendo, Señor, que tendremos la oportunidad en el reino mesiánico, en el milenio mesiánico, de poder comprender tantos misterios que tienes para nosotros. Mientras tanto, Señor, que podamos vivir en fe, en alegría, en gozo, y también, Señor, con paciencia, aguardando esta carrera que tenemos por delante y el premio al que hemos sido llamados.
Te alabamos, Señor. Pedimos tu bendición en nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien. Creo que ya están viendo aquí pantalla. Por supuesto, si hay inquietudes, me van interrumpiendo para que podamos dar claridad. Si hay preguntas, porque puede pasar que no podamos resolver, pues con gusto nos llevaremos la tarea para poderla resolver. Entonces estamos en el libro de Juan, en el libro de Johanán, que fue ese discípulo amado. Johanán escribe este libro aproximadamente entre el año 90 y el año 100 de la era común. Ya estaba avanzado en edad cuando escribe este libro. El libro se da en el contexto del pueblo judío y el pueblo israelita que vive un poco antes del año 70 de la era común, es decir, justo antes de que se destruyera el templo por parte del general Tito, el general romano que llegó y destruyó el templo, un 9 de Ab, que fue el mismo día en que los babilónicos o los babilonios destruyeron también el primer templo. Justo fue el mismo día, un 9 de Ab. Claro, el Señor tiene un mensaje allí para nosotros, por supuesto. Y el mensaje es el siguiente, que Él no quiere morar, como lo dice la Escritura, en un templo hecho de manos. Se quiere morar en nuestro corazón. Claramente lo vimos en el tema de y haré un santuario para mí para habitar en medio de sus corazones. Está en YouTube, en nuestro canal. El Señor, cuando dijo esa frase, Él no quería morar en el santuario, en Israel, en el desierto. Él quería morar en los corazones de los israelitas. Siempre ha sido su propósito. La justicia, la gracia el cambiar el corazón, la actitud de renovar nuestro corazón, siempre han sido los temas, tanto en lo que llamamos el Antiguo como el Nuevo Testamento. Eso no ha cambiado. Entonces Juan escribe este libro aproximadamente entre el año 60, perdón, en el contexto del año 60 y 70. Regálame un segundo, voy a dar aquí la admisión. Jairo, ya lo introducí. Juan era un estudioso de la Torá, comprendía la cosmovisión que se estaba viviendo. Para dar un contexto del primer siglo, el pueblo que vuelve de Babilonia hacia Israel para reconstruir Jerusalén, justo estaban en el imperio medo-persa, que son los persas los que dan la orden para que Israel regrese a Babilonia, por allá entre el año 500 y el año 400 antes de la era común. Después de ese momento de que Israel reconstruye las murallas, viene la época de Esdras y Nehemías, los reformadores, se vuelve a estudiar la Torá. De hecho, se empieza a leer la Torá anualmente, como nosotros se la enviamos allí al grupo. Pero viene una era bastante interesante y la era helenística. Vienen los griegos, gobiernan ese mundo de aquel entonces. De hecho, muchos israelitas o judíos, porque Israel en el norte ya estaba disperso, acuérdense que fue dispersado alrededor del año 700 por los asirios y nunca más regresaron. De hecho, era una profecía, lo vimos en el tema de el misterio de la carta de divorcio, allí lo pueden encontrar también en el canal de YouTube, donde claramente el Señor le dice a Israel del norte que ellos no regresarían porque les había dado carta de divorcio. Y de acuerdo a la Torá, lo vimos allí, Deuteronomio 24, cuando se le da carta de divorcio a la esposa, que en este caso es un símbolo de Israel, ella no puede regresar a su primer marido a menos que éste muera. Por eso Israel no podía volver, o sea, de acuerdo a la Torá, no podía regresar hasta que Yeshua muere, clava en la cruz la carta de divorcio y puede regresar. Es un tema bastante interesante. Entonces, en ese momento, pues, que estaban gobernados por los griegos, muchos judíos se helenizaron y empezaron a tener ese pensamiento. De hecho, vemos en Alejandría, en el norte de Egipto, un grupo muy grande de israelitas que vivían allí. Fueron tan helenizados que olvidaron el hebreo y por supuesto se quedaron con el griego a tal punto que hicieron una propia versión de la Biblia, alrededor del año 200 antes de la era común, la llamada Septuaginta, que quizás ustedes han escuchado, que es la versión del Antiguo Testamento en versión griega. Así que Johanán, cuando escribe este texto,
está rodeado por una cultura griega también. De hecho, él llama, y los otros evangelistas llaman a algunos griegos. Pues más que griegos se refieren a aquellos israelitas que se habían helenizados. A ellos se refieren. Una cultura donde estaba rodeada en este momento por los romanos que ya gobernaban ese momento, que colocaban grandes impuestos al pueblo de Israel. Israel pedía un Mesías, anhelaban el Mesías que estaba allí predicho, pero no lo vieron, no lo reconocieron. Así que Juan se mueve en ese concepto y además acababa, por supuesto, en su vida misma de ver a Yeshua mismo, andar con él, sentarse a su lado, escuchar sus palabras, comprenderlo desde la visión de la Torá hebrea que ellos estudiaban todos los días, desde la tradición oral que ya rondaba y otros libros que la misma Biblia nombra, pero no están en el canon, como el libro de Macabeos, el libro de Enoch, que se leían, por supuesto, en aquel momento. Así que es un contexto bastante especial y tenemos que entrarnos o tratar de entrar a la mente de Juan para poder comprender lo que él estaba diciendo. Y entonces él sigue diciendo en el capítulo 1 y el versículo 15, diciendo, después de hablar del Logos, que es nuestro primer capítulo, les invitamos, si alguno no lo ha visto, a que vea el tema del Logos, donde hablamos claramente qué es el Logos y quién es la luz. Dice Juan testificó de él y clamó diciendo, esta es versión código real, la que estoy leyendo, este es de quien dije, el que viene después de mí ha avanzado antes que yo, porque fue antes que yo. Entonces aquí empieza el autor a decir que Juan, estoy hablando de Juan el Bautista o Johanan el Inmersor, es la mejor forma de decirlo. Dice que testificó él y clamó diciendo, este es de quien dije, el que viene después de mí ha avanzado antes que yo, porque fue antes que yo. Si recordamos en el estudio pasado, vimos que cuando el Señor en Génesis o en Bereshit 1.3 dice, el Señor dijo, fue la luz y la luz fue hecha, nos fuimos hacia el fondo, hacia el nivel sot o al nivel oculto de la escritura, y encontramos que claramente esa expresión del Señor, la expresión que es poderosa, fue la que desde el mismo comienzo de la tierra, designó al Mesías. Y por eso cobra sentido el texto de Pedro y de Apocalipsis cuando dicen que el Señor, Yeshua, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Claramente, esa luz, allí vimos que esa luz que se crea, en el fondo, el Señor estaba designando al Mesías. De hecho, en el contexto judío, el judío entiende en ese momento que Juan escribe que Juan se refiere a un Mesías, porque para ellos esa luz primaria creada en el primer día de la creación se refiere al Mesías. Pues claramente ellos entendieron o comprendieron que se refería a Yeshua. Y más que Yeshua mismo dijo en algún momento, yo soy la luz, que lo veremos más adelante en el estudio de este libro. Así que claramente Juan está diciendo que el Mesías fue designado desde el comienzo o desde la fundación del mundo. Por eso dice aquí, el que era antes que yo, porque fue antes que yo. Y sigue diciendo, porque de su plenitud hemos recibido todos, y gracia sobre gracia. Dice él, de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Versículo 17, porque la ley, dice él, fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mashiach, o la traducción al español, Jesucristo. Ahora, fíjense, aquí traje la versión de la Reina Valera. Este versículo es muy importante, el versículo 17 de Juan. Si usted lo mira en su versión Reina Valera, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, coma, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Claramente, aquí aparece un pero que no está en el original. Si nos vamos precisamente al Logos, a ver el texto de Juan, vamos a verlo aquí en Logos, Juan capítulo 1 y el versículo 17 lo vamos a ver en el griego. Aquí está, dice, porque la ley a través de Moisés fue dada, aquí aparece una coma, pero no aparece el pero, dice,
la gracia, bondad y la verdad a través de Jesús ungido, esto es el Mashiach o el Mesías, llegó a ser. O sea, claramente la intención del texto no es colocar el pero, porque si miramos en la Reina Valera, ese pero que aparece allí nos está diciendo que Moisés dio la ley, pero Jesús vino a dar otra cosa, como si fueran dos temas separados, que por un lado Moisés da la ley, no da gracia ni da verdad, y ahora aparece Jesús dando gracia y verdad, pero no ley. Entonces, el problema de esta traducción de la Reina Valera es que separa los dos conceptos. Cuando miramos el original, claramente no hay un pero. Está diciendo que la ley fue dada a través de Moisés y la gracia y la bondad, dice, la gracia y la bondad a través de Jesús el ungido. Ahora les pregunto, ¿había gracia en lo que llamamos el Antiguo Testamento? ¿Existía la gracia? Claramente lo vemos, claramente que sí. De hecho, si miramos la historia, por ejemplo, de David, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. David vio a una mujer, la deseó en su corazón, una mujer que no era su esposa, la deseó en su corazón, de acuerdo a Yeshua, ya había cometido adulterio, y después la trajo, adulteró carnalmente con ella, por supuesto es un adulterio. De acuerdo a la Torá, allí lo vimos en Deuteronomio, ambos eran dignos de muerte, el que adulteró y la que adulteró. De acuerdo a la escritura, ambos eran dignos de muerte, de acuerdo a la Torá. Es más, David dice la escritura que para tratar de enmendar su error, después de varias formas de que el esposo de esta mujer, Betsabé, viniera y se acostara con ella y se disimulara el embarazo, que ya se sabía el embarazo, finalmente lo mandó matar en la guerra y que cometió también homicidio. El homicidio, de acuerdo a la Torá, es digno de muerte. Él era digno de muerte, de acuerdo a la Torá. Pero ¿qué pasó? Hubo gracia. Porque recordemos que cuando Natán, el profeta Natán, enfrenta a David, David expresa su arrepentimiento y Natán le dice, el Señor te ha perdonado, no morirás. Fíjense, porque él merecía la muerte, de acuerdo a la Torá. El Señor extendió su gracia desde el Antiguo Testamento. Claramente, este pero no está en el original. En el original, por ejemplo, en el Sinaítico o en el Código Real, leemos que después de la coma no aparece el pero, simplemente dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. De hecho, si vemos esta otra traducción, ¿qué es esta traducción? Pues la Torá fue dada por intermedio de Moshe, pero la Gesed y la Emet, esto es la gracia y la verdad, fueron reveladas en toda su fuerza. Fíjense la diferencia. Una cosa es decir que la ley fue dada por medio de Moshe, pero Yeshua trajo la verdad y la gracia. Otra cosa es decir que la Torá tenía gracia, tenía verdad, pero que fueron reveladas en toda su fuerza. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor, Yeshua HaMashiach. Hay una diferencia en esta traducción. Allí claramente nos está diciendo que la Torá tenía en sí misma, tenía verdad y tenía gracia. Por supuesto, lo vemos en el Antiguo Testamento. Muchos personajes se les fue dado gracia y por eso el Señor los perdonó. Claramente Nínive, allá en el ejemplo de Jonás, se arrepintió Nínive y no fue destruida. La gracia existió desde aquel momento. Pero dice la escritura que se reveló, es lo que quiere decir el texto 17, en toda su fuerza por medio de Yeshua HaMashiach. En toda su fuerza se reveló la gracia. Disculpen un segundo, vamos a ingresar aquí a Enriquito y ya regresamos acá. Muy bien. El texto de Jeremías, este lo tomé gracias al repaso de la lección que mi hermano dio ayer en una iglesia en Bucaramanga, en la iglesia Sotomayor. Tomé este texto que me vino a la mente cuando él lo pronunció, Jeremías 31-33. Claramente Jeremías aquí está hablando de un nuevo pacto. Un nuevo pacto que, por supuesto, se vio reflejado en Yeshua. Yeshua lo dijo claramente, este es el nuevo pacto. Pero venía desde Jeremías, desde el Antiguo Testamento. Cuando él dice en el versículo 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón.
y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué está diciendo aquí Jeremías? Que las primeras tablas, en el caso de las 10 palabras, fueron escritas en piedra. Por eso cuando en el contexto, cuando los profetas escriben que nuestro corazón es duro como una piedra, por ejemplo Ezequiel, claramente el pueblo de Israel va hacia esas piedras donde se escribieron esas 10 palabras. Por eso Jeremías y Ezequiel hablan de que el Señor quiere darnos un nuevo corazón. Y aquí, en este caso, Jeremías está diciendo que en aquellos días, cuando se cumple ese pacto, o sea, por Yeshua HaMashiach, cuando Él venga, dice que la ley no será abolida. Todo lo contrario, dice que la Torá estará en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, todo lo contrario de lo que se cree en el cristianismo, muchas corrientes que dicen que la Torá fue abolida en la cruz, es todo lo contrario. Jeremías claramente está diciendo, y Yeshua lo comprobó cuando dice que la Torá no sería abolida, sino sería colocada en nuestro corazón. O sea, no estaría más en unas tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Y dice él, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, allí comprendemos este versículo 17, que nos quiere decir que esa gracia y esa verdad que estaban en la Torá se revelaron en toda su fuerza por medio de Yeshua HaMashiach. Eso quiso decir Juan en el versículo 17. Versículo 18. Nadie ha visto a Dios jamás, dice él, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Claramente aquí el Señor le está diciendo que nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Y él empieza a decir, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Y ese es el título del tema de hoy. ¿Quién eres tú? Le preguntaron a Juan el Bautista. Juan el Bautista da unas respuestas interesantes que vamos a tratar de entrarnos en esas respuestas y comprender lo que Juan quería decir. Versículo 20. Él confesó y no negó. Y confesó, diciendo, yo no soy el Mashiach. En la versión Reina Valera dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mashiach, yo no soy el ungido. Juan el Bautista, él reconoció, él sabía cuál era su misión. Él sabía cuál era su misión y claramente lo dijo. Entonces le preguntaron estos sacerdotes y levitas, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no, no lo soy. En un segundo voy a compartir de otra manera para que todos veamos los textos que estoy colocando en la parte de abajo. Listo, ahora sí ya ven los textos, para que ustedes vean los textos que tengo en el pie de página. Él dijo, le dijeron, ¿eres tú el profeta? Y él respondió, no lo soy. Fíjense que en este contexto, Elías es un profeta muy especial para el pueblo de Israel. Tan especial es que en la mente hebrea, en la mente judía, cuando se celebra la Pascua el 14 de Nisan, fecha en que muere Yeshua, ellos tienen la costumbre todavía de decir, Elías debe estar aquí, invocando a Elías. Ya lo vimos en un tema pasado que precisamente Juan el Bautista, que vino en el espíritu de Elías, nace alrededor de la fecha, eso lo vimos anteriormente, nace alrededor de la fecha de la primavera, de la Pascua, porque Yeshua nace 6 meses después en las fiestas de otoño. Así que claramente, incluso esta tradición, porque es una tradición que venía de que Elías había sido un gran profeta, se cumplió precisamente en Juan, y Juan nace en la Pascua, en el Pesa, un tema bastante interesante. Así que para aquel momento Elías era un profeta muy interesante. El judío que conoce la escritura y sabe que Malaquías, vamos allá, que lo tengo aquí escrito, Malaquías 4:5, que es el último de los profetas que escribe, dando esa promesa, dice, he aquí, Malaquías 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías. Ellos sabían, entendían
que Elías o el espíritu de Elías, digamos, revelado en otro profeta, vendría nuevamente. Ellos lo tenían en su cabeza. Por eso le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú eres ese Elías que habló Malaquías? Dice aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Adonai, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que por eso el judío espera, pues, y esperaba en ese momento a ese profeta Elías o el espíritu de Elías en algún profeta que se revelare justo antes de que venga el día de Adonai grande y terrible. Y también le preguntan, aparte de Elías, le preguntan, ¿eres tú el profeta? ¿Cuál profeta? Se refieren aquí. Es muy conocido en la cosmovisión donde está viviendo Juan que se hablare de el profeta. El profeta. Eso es por la Torá. Si vamos a Deuteronomio capítulo 18, el mismo Moshe, y esto lo hemos hablado anteriormente, el Moshe profetizó acerca de el profeta. Deuteronomio 18, versículo 15, dice la escritura, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moshe, te levantará Adonai tu Dios, a él oiréis. Moshe profetizó que vendría un profeta de carne, hijo de hombre, entre sus hermanos, o sea, no un extranjero, sino entre sus hermanos, y que se levantaría, y que a él deberían huir. Dice el versículo 18, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, dice Adonai, y pondré mis palabras, dice Adonai, en su boca, en la boca de este profeta, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Sabemos por el contexto de Hechos 3, acompáñenme a Hechos 3, versículo 23, que Pedro, en ese discurso en el pórtico de Salomón, hablando de Yeshua, hablando de Jesús, dijo, el versículo 22 de Hechos 3 dice, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Y en el versículo 20, él lo nombra, es a Yeshua HaMashiach. Y él envía a Yeshua HaMashiach como fue anunciado. Claramente, el profeta que habló de Deuteronomio 18 es Yeshua. Por eso aquí los judíos de este momento le preguntan a Yohanan, ¿eres tú ese profeta de Deuteronomio 18? Y él dijo, no. Entonces ellos le preguntaron, versículo 22, ¿quién eres tú? ¿Quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Ahora, en el contexto que está viviendo Juan, hay diferentes grupos, diferentes grupos. Por un lado están los esenios. Los esenios es digamos, una secta, un grupo de estudiosos de la Torá. Generalmente eran sacerdotes. Fíjense que Johanán el Bautista era llamado a ser sacerdote. ¿Por qué? Porque era hijo de sacerdote, era hijo de Zacarías. Así que Johanán era llamado también a ser sacerdote. Entonces muchos de estos eran de la línea levita, que conocían la corrupción que existía en el templo, decidieron apartarse e irse hacia el oriente, hacia el Jordán. Hacer aquí Voy a mostrarles aquí un mapita para que nos ubiquemos. Creo que tengo uno aquí. Un segundo. Para que nos ubiquemos. Este es un mapa actual. Este es un mapa actual de Jerusalén. Perdón, me devuelvo un poco. Para que podamos entender el contexto. Aquí está Jerusalén. Aquí está Jerusalén, aquí más al occidente está el mar Mediterráneo. Aquí arranca el mar Mediterráneo. Y justo al este de Jerusalén pasa un río muy famoso. Pasa un río muy famoso
que se llama el río Jordán. El río Jordán es un río muy importante. Para aquel momento es un río, aquí está, que termina en el Mar Muerto. En este río Jordán, que arranca desde el norte, allá desde el eh, famoso mar donde Jesús anduvo con sus discípulos. Y en este río Jordán es donde Juan o Johanán bautizaba. En este sector eh, se fueron los esenios, allí habitaron. De hecho, son tan importantes para hoy porque en esas cuevas del Qumran, que usted de pronto han escuchado, en esas cuevas del Qumran donde vivieron los esenios, se encontraron los rollos, los famosos rollos del Mar Muerto, que son los rollos más antiguos de la Torá, de los profetas, que se tienen hoy en día, que están, por supuesto, muy bien guardados. Allí se encontraron, gracias a que estos esenios, pues, mantuvieron esos rollos, se fueron a vivir aquí, alejados de todos. De hecho, es posible que Juan el Bautista haya tenido influencia esenia, porque él bautizaba en este sector, se vestía como los esenios. Algunos dicen que Juan era o fue, o en ese momento cuando empieza a bautizar, ya no era un esenio porque estaba invitando a otros a que se bautizaran. Dado que los esenios eran un grupo cerrado, Juan el Bautista estaba invitando a otros a que se bautizaran o a que tuvieran inmersión en el Jordán. Así que es probable que haya tenido influencia. De hecho, el mismo Yeshua, Pablo, tiene influencia esenia. Por ejemplo, cuando Yeshua le contesta al joven rico diciéndole que vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, es una expresión muy esenia, dado que los esenios no daban el maaser solamente, es decir, un diezmo, sino daban todo lo que tenían y por eso vivían allí en esa comunidad. Por eso es que Yeshua también se expresó de esa manera frente al joven rico diciéndole, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Es una influencia que había en los esenios. Pero también en Jerusalén, pues existían diferentes grupos de fariseos, habían varios grupos de fariseos, no solo un mismo grupo, habían varias, digamos, dos escuelas rabínicas que predominaban en aquel momento. Así que había una gran conjunción de escuelas que vivían en aquel momento, de los cuales influenciaban el pensamiento de las personas, de los apóstoles, el mismo Yeshua. Vemos que Yeshua también tiene muchas expresiones de la escuela de Gilel, eh, del cual viene Pablo también. Así que por eso es que le preguntan a Juan, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál escuela eres? A Yeshua se asombraban de él porque decían, de Nazaret puede salir algo bueno. Él no estudió con nosotros en Jerusalén. Por eso le preguntan aquí a Juan, quienes lo ven enviado, diciéndole, ¿quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan da esta respuesta extraordinaria, extraordinaria. Versículo 23 del capítulo 1 de Juan, cuando dice, yo soy la voz del que clama en el desierto. Eso soy yo. No soy un profeta, no soy el ungido. Soy la voz del que clama en el desierto. Dos puntos. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así que Juan, como estudioso de los profetas, utiliza un texto de Isaías 40. Vamos a Isaías 40, vamos a leerlo, para poder entender lo que Juan estaba tratando de decir aquí. Es un texto, es un capítulo hermoso, Isaías 40. Isaías 40 comienza diciendo, consolaos, consolaos. Quizás era lo que Juan quería decirle a su pueblo. Viene el Mesías, consolaos, pueblo mío, consolaos. Ahora, en este contexto en que Isaías escribe, le está hablando a un Israel para darle esa voz de aliento de que ya iban a volver, de que iban a regresar a su tierra. Y es la misma expresión que toma Juan para decir, consolados, consolados. Viene el Mesías, viene el Mesías. Fíjense lo que dice Isaías 40, versículo 2.
Hablar del corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. El tiempo es ya cumplido. Juan también decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se acercaba. Era el tiempo, era el momento del Mesías. Decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado. Por eso Isaías le decía a Israel, consolaos, tu pecado es perdonado. También Johanán le decía al pueblo de aquel momento, viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, que doble ha recibido de la mano de Adonai por todos sus pecados. Versículo 3, vos que clama en el desierto, preparad el camino de Adonai, enderezad calzada en la soledad de vuestro Dios. Fíjense que Juan toma estas palabras de Isaías diciendo, vos que clama en el desierto. Por supuesto que él estaba predicando en un desierto, en el desierto de Judea, hacia el oriente, donde está el Jordán, ¿cierto? Al norte del Mar Muerto, allí donde Juan está predicando. Tiene unas vestiduras especiales, come langostas con miel, tiene unas características especiales, pero él quiere decir algo más en el fondo. Él está diciendo, en el desierto de tu vida, en el desierto que estás viviendo, yo estoy preparando el camino a Adonai. Es decir, en el desierto, en la prueba que tú estés pasando en este momento, nos dice a ti y a mí en este momento, el Señor colocó un camino. El camino es Yeshua. Él dice, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. El Señor quiere que nuestros caminos se vuelvan a enderezar. Lo que le está diciendo el Señor a su pueblo hoy en día, endereza nuevamente el camino, endereza nuevamente por dónde vas. Pregunta por las sendas antiguas, diríamos, como lo dijimos al comienzo en la introducción. Versículo 4, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Adonai. Fíjense que esa profecía se cumplió aquí, cuando Juan está diciendo, yo soy esa voz del desierto, porque viene el Mesías, la gloria de Adonai se revelará, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Se manifestará la gloria de Adonai, y toda carne juntamente la verá. Esta fue la promesa del Mesías. Por eso Juan está hablando de Isaías 40. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. Y es en ese contexto el famoso versículo 7. La hierba se seca, es decir, la carne, nosotros, o nuestra gloria, que es como la flor. Dice, la flor se marchita, porque el viento de Adonai sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, es decir, se acaba la carne. Se marchita nuestra gloria. Pero la palabra del Señor, ¿qué? Permanece para siempre. Le olam baet. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que aunque pasen todas las cosas, ¿cierto? Aunque se seque la hierba, se marchite la flor, es decir, nuestra gloria, nuestros méritos se acaben, la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, en el contexto de Isaías, cuando escribe, ¿cuál es la palabra? Es la Torá, es lo que existía en ese momento, lo que los profetas estudiaban era la Torá. Claramente está diciendo aquí, la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, Pedro, allí lo tengo en el pie de página, Pedro se refirió a este versículo. Primera de Pedro 1:24, él también trae, así como Juan el inversor, él trae este mismo texto de Isaías 40, en Primera de Pedro 1:24, diciendo, toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Es el mismo texto de Isaías 40, del 6 al 9. La hierba se seca y la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. Pero fíjense lo que dice después Pedro. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué está diciendo Pedro? Que eso mismo que dijo Isaías, la palabra del Señor permanece para siempre, es lo que hoy sigue vigente y eso es lo que hoy les predicamos. Es decir, Pedro no predicaba otra cosa que esa palabra que estaba vigente, que estaba por siempre, que es la Torá. La Torá es el Evangelio que predicó Pedro, que predicó también Pablo. De hecho, vemos en Hebreos,
otra referencia. Este texto no lo traía aquí. Se me vino a la mente en este momento. En Hebreos, capítulo 3. Desde el versículo 17. Dice, con quienes él estuvo disgustado 40 años, está hablando de los del desierto, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, dice el autor de Hebreos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice él, fíjense en lo que viene a continuación, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. La misma buena nueva que está hablando aquí el autor de Hebreos es la que se les anunció a aquellos que cayeron en el desierto, ese pueblo de Israel, que no es otra cosa que la Torá. Fíjense, versículo 3, versículo 2, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Claramente, el autor de Hebreos y Pedro están diciendo que esa palabra del Señor, que la Torá, la que está hablando Juan cuando dice yo soy la voz de que clama en el desierto, sigue vigente hoy. Es Leolam Baet, es para siempre. La Torá no fue abolida en ningún momento, no fue clavada en la cruz, permanece para siempre. Y es lo que siguieron predicando. Es más, Pablo, con ese contexto que él tenía, fue un estudiante, por supuesto, arduo de la escritura. Él pudo comprender que Yeshua era el cumplimiento de esa Torá. Y por eso la buena nueva que salió a predicar a todos los israelitas dispersos allá en el norte, diciéndoles, la carta de divorcio ha sido clavada en la cruz. Podemos regresar, podemos regresar. Esa era su predicación. Esa era la buena nueva. Que la Torá había sido cumplida en Yeshua HaMashiach. Que Yeshua era el fin de la Torá. No queriendo decir que con él se acaba la Torá, sino que era el propósito de la Torá. Volvamos a Juan. Versículo 23, donde estamos, dice, bueno, este versículo ya lo leímos, Malaquías 3:23, he aquí yo os mandaré a Elías el profeta antes de que venga el día grande y terrible. Ahora, hablemos un poco de Juan. Juan, o Yohanan el Inmersor, o Juan el Bautista, como se conoce hoy, era un nazir, era un nazareo. De hecho, lo vemos en Lucas 1:15, cuando el ángel le dice a Zacarías las características que tenía que tener Juan, le dice, porque será grande delante de Dios, va a ser grande, no beberá vino ni sidra, y será lleno del espíritu de Adonai, aún desde el vientre de su madre. Aquí Lucas nos deja ver que Juan el Bautista tenía características de un nazir, o de un nazareno, un nazareo. ¿Eso de dónde viene? De la Torá. Todo está en la Torá. Números capítulo 6, ahí lo puse en el pie de página. Aquí habla el voto de los nazareos. De hecho, en este año vimos un tema que se llamaba Shimshon o Sansón, el nazareo. Claramente, Sansón también tenía estas mismas características. Dice Números capítulo 6, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Adonai. Número 1, se abstendrá de vino y sidra. Ahí está Juan el Bautista. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá aguas frescas ni secas. Todo el tiempo es un nazareato de todo lo que se hace de la vid, de los granillos hasta el ollejo, o sea, ni de la cáscara podía comer de las uvas. Versículo 5. Todo el tiempo de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Y vemos el ejemplo claramente en Sansón. Muy probablemente Juan el Bautista tenía cabello largo, para que se imaginen en el contexto hebreo. Juan el Bautista debía tener cabello largo, no tomaba vino ni sidra, esa era la segunda característica. Y la tercera característica está más adelante. Versículo 5 de número 6. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamento de Adonai. Como lo vimos en ese estudio, el nazareato no era vitalicio solamente, había nazareatos por unos tiempos específicos. Por ejemplo, vemos a Pablo hizo un voto de nazareato
justo antes de que lo prendieran en Jerusalén, porque a él se le dice, paga los gastos de las personas que vienen contigo y rapa tu cabeza. Es decir, él iba a hacer un voto de nazareato allí, como se muestra en Hechos. Seguimos diciendo, versículo 6 de número 6, todo el tiempo que se apartare para Adonai, no se acercará a persona muerta. Esa era la última característica de un nazareo, que no podía acercarse a un muerto, no podía ni tocarlo para que no se contaminara. Porque si se contaminara, tenía que venir al templo, 7 días de purificación, como lo muestra la Torá, y ahí sí poder regresar a hacer un voto de nazareato o finalizar. Así que vemos que Juan, el inmersor o Juan el Bautista, era un nazareo, así como Samson eran personas que no podían tomar divino ni sidra, que debían dejarse crecer su cabello y no podían acercarse o tocar a un muerto. Y el rito, cuando ellos terminaran el nazarerato, era muy especial. Eso lo vimos allá en ese capítulo, con las dos palomas, una que se hundía en la sangre en el altar, allí en la vasija, y la otra se dejaba salir un símbolo de quien moría y quien resucitaba. Bueno, eso es un tema precioso que es para otra ocasión. Así que Juan, de acuerdo al texto que estamos leyendo de Lucas 1.15, era un nazareo. Primera característica, era un hombre apartado, un propósito. Segundo, de acuerdo a Lucas capítulo 7, versículo 27, era un poderoso profeta, era un hombre de conciencia elevada. De acuerdo a la escritura, Lucas lo describe como un poderoso profeta. De hecho, el mismo Yeshua dijo de Juan el Bautista que había sido un gran profeta, quizás el mayor profeta. También Juan era un Elías para su generación. Ya lo vimos en el contexto de Malaquías, que el pueblo esperaba un Elías, y el mismo Yeshua dijo que Elías, que él había venido en el espíritu de Elías. Ahora, la voz interior que nos conecta con la esencia más elevada, la conciencia del Mesías. En el nivel profundo, si nos vamos a lo profundo de la escritura, Elías es esa voz interior, es esa voz que nos dice, arrepiéntete que el reino de los cielos se ha acercado. Es la voz que nos conecta con la esencia más elevada, con nuestra alma, la conciencia del Mashiach. Ahora, en el Talmud, esto es tradición oral, es común la idea de que el reino del Mashiach vendrá o apresuraría su venida como resultado del arrepentimiento, de la Teshuvah. Si Israel se arrepintiera, serían inmediatamente redimidos. Fíjense esto en el pensamiento hebreo. Cuando el pueblo va hacia el arrepentimiento, todo el pueblo, ellos saben que el Mesías está próximo. Por eso es que Juan el Bautista predicaba, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, y los hacía hacer inmersión en el Jordán, o bautismo en el Jordán, como símbolo de ese arrepentimiento de sus pecados. Por supuesto que Apocalipsis nos muestra que es a través, cuando el pueblo se arrepienta, que se apresura la redención o la Geulá, como se menciona en hebreo. La tevila o la inmersión o el bautismo y el arrepentimiento simboliza la pureza no solo del cuerpo, sino también del alma. Esto en el contexto hebreo, para que nos metamos en ese contexto. La inmersión, cuando usted hace inmersión en agua, simboliza la pureza no solo de su cuerpo, sino también de su alma. Usted, ya lo hemos visto anteriormente, usted puede hacer varias inmersiones, incluso antes de las fiestas, por ejemplo, antes del Yom Kippur, es una buena ocasión para hacer inmersión. Si bien el mismo Zohar, esto es tradición oral, explica que las inmersiones, así como el estudio de las leyes de pureza, como menciona el Arizal, uno renace y elimina las escamas del egoísmo. ¿Se dan cuenta? A través de esa purificación, cuyo símbolo es la inmersión, el bautismo, uno renace y elimina las clipot del egoísmo para recibir la luz de Hashem. Esto es tradición oral. El estudio de la halajá, es decir, de los mitzvot, de los mandamientos, rompe las clipot externas. Las clipot es como las capas externas de la tumá, de nuestra vida. Es decir, hay que debilitar, aplastar y destruir el poder del mal. Esto es sacado de la Sitra Ahara, que significa el lado oculto, el lado de Satán. Es decir, cuando nosotros estudiamos la escritura, estudiamos los mandamientos, empezamos a quitar esas capas externas, eso que
empezamos a hacer esa circuncisión o eso que estorba en nuestro corazón para aplastar y destruir el poder del mal de acuerdo a la tradición oral. Volvamos al versículo de Juan capítulo 1, versículo 24. Dice la escritura, y los fariseos y algunos que habían sido enviados por los fariseos le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mashiach, ni Elías, ni el profeta? Vamos a ir hoy hasta el versículo 28, porque veo que el tiempo ya estamos en 9:15, y he hablado bastante y para no aburrirlos más. Entonces, vamos a ir hasta el versículo hoy, hasta el versículo 28. Entonces, aquí le preguntan a Juan, diciéndole, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mesías, no eres Elías, ni eres el profeta? Esta frase tiene una contradicción con el contexto en que está viviendo Juan. En el contexto en que vive Juan, el maestro de Torá era el que hacía inmersión a sus discípulos, era el que bautizaba a sus discípulos. De hecho, de acuerdo al contexto de la Torá, es el maestro del Torá el que debe hacer inmersión a sus discípulos, porque ellos aprenden, ¿cierto?, la escritura, aceptan o reconocen que necesitan un cambio, y es el mismo maestro el que hace la inmersión o el bautismo a sus discípulos. Aquí hay algo que el autor quiere decirnos, que está mucho más profundo de lo que vemos allí. Y está en la respuesta de Juan, versículo 26, diciendo, yo bautizo en agua, yo hago bautizo, hago inmersión en agua, pero en medio de vosotros está a quien no conocéis. Mateo 3:11, que es un texto paralelo, Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. O sea, hay alguien que viene tras de mí, en este camino que estoy allanando. Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay algo tremendo en lo que Juan acaba de decir en el versículo 26, en el versículo 11 de Mateo 3, cuando dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y para tratar de entender este contexto y poder finalizar el tema de hoy, vamos a analizar el nombre Moshe. Ya les voy a explicar por qué. El nombre Moshe está compuesto de 3 letras hebreas. Está compuesto de la Mem. La Mem en el hebreo original es como corrientes de agua. Digamos, quien pintó esta primera letra en el hebreo original se imaginaba unas corrientes de aguas. Y por eso el símbolo Mem de la primera palabra Moshe. Este símbolo Mem, lo vimos en la clase pasada, es un símbolo de las aguas. El símbolo Mem, en el contexto hebreo, es un símbolo de las aguas en general, o las Mayim. La segunda palabra del nombre Moshe es Lachin. Lachin fíjense que es como un fuego. Digamos, quien puso esta primera letra originalmente estaba pensando en fuego, o en el Esh, en hebreo. Fíjense que Moshe tiene 2 de los componentes principales que, de acuerdo a la mente hebrea, se utilizaron para crear el universo, crear nuestro mundo. El fuego y el agua, combinados con la palabra o el aliento del Señor, crearon la tierra. Y de la tierra viene el Adán, el primer hombre. El nombre Moshe tiene tanto el símbolo de las aguas, el símbolo del fuego, y también tiene la Hei. La Hei, que es una palabra que extrae dentro del nombre sagrado Yud Hei Vav Hei, es un símbolo del aliento, es un símbolo del aire, es un símbolo de la palabra poderosa. Fíjense que aquí, lo que lo está queriendo decir Mateo en este contexto, cuando él dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego,
en la mente hebrea le recordó a Moshe, porque Moshe fue rescatado de las aguas. Moshe fue rescatado de las aguas. Eh, Después Moshe fue llevado en la zarza ardiente frente a un fuego que se revela el Señor se revela allí en el fuego, y es donde Moshe conoce y entiende su misión. Y luego lleva a su pueblo otra vez a través de las aguas. De hecho, el Nuevo Testamento nos muestra que el pueblo de Israel fue bautizado a través de las aguas del Mar Rojo. Lo que nos está queriendo decir el Señor aquí es que es a través del fuego y del aliento de vida, que es el soplo o el espíritu de Adonai, con esos mismos elementos con el cual el Señor crea la tierra y después sale el ser humano, es como Él quiere recrearnos. Claramente lo que Mateo está diciendo aquí es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Es necesario que nazcas nuevamente, es necesario que sea recreado, que sea regenerado. De hecho, cuando vivimos en el vientre de nuestra madre, vivimos en una atmósfera de agua, ¿cierto? Y allí es juntamente donde el Señor primero nos manda ir a hacer inmersión en agua a través de un bautismo para ser regenerados, para volver a ser recreados y después pasar por el fuego y su aliento de vida. Digamos que en el nombre Moshe está reflejado el proceso que Mateo está hablando a través de la función de Juan el Bautista, de bautizar en agua, y también del mismo Yeshua HaMashiach, que es primero salir o pasar por el agua, las aguas de la inmersión en el bautismo, y después recibir el fuego del Eterno y su Espíritu. Claramente lo que está diciendo el Señor aquí es una regeneración, una transformación. Como diría Pablo en su carta, cuando contemplamos al Señor, somos transformados. Y esa palabra transformados no alude a un simple cambio, sino a la transformación completa que sufre, por ejemplo, una mariposa. Una metamorfosis, que es pasar de ser un gusano a una oruga, gracias amor, a convertirse en una mariposa totalmente diferente, con unas funciones diferentes. Claramente, cuando el Señor nos habla aquí que debemos ser bautizados en agua, en espíritu y en fuego, nos está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Aquí es donde comprendemos cuando Yeshua le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú eres estudioso de la Torá, tú me vas a entender lo que te voy a decir. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que seas regenerado, que seas recreado a través de mi poder. Por eso es que cada vez que arranca un nuevo mes del calendario hebreo, y les mandamos ese mensajito al grupo diciéndole que así como la luna se regenera hoy, la luna nueva vuelve a arrancar su ciclo, el Señor también quiere que seamos regenerados. Y quiero terminar con el texto de Romanos 12 para dejar hasta aquí. Cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, versículos 1 y 2, diciéndole, así que hermanos os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando él habla de culto se refiere al del templo, a lo que sucedía en el templo. Y él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, le dice el Señor hoy a ti, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando Pablo dice esto, el israelita está pensando en la luna que se renueva, que así como la luna se renueva cada mes, así como el sol aparece cada día, el Señor quiere que nuestros corazones sean renovados. Dice él, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor quiere renovar nuestro entendimiento, quiere renovar nuestro corazón. Y ese es el testimonio que dio Juan el Inmersor al decir que él bautizaba en agua, pero vendría uno que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Claramente vemos en esta respuesta de Juan el Bautista, cuando le preguntaron quién eres, él dijo, yo soy el que allana el camino, yo soy la voz que clama en el desierto.
Yo soy el que trae las buenas nuevas. Consolados, consolados, que el reino de los cielos se ha acercado. Y esa misma Torá que se predicó en antaño a los israelitas desde el monte Sinaí, hoy sigue vigente. Es para siempre. Es la misma Torá que en el cumplimiento de Yeshua, hoy queremos predicar también a través del libro de Juan, que la Torá sigue vigente y que se ha encarnado a través de Yeshua Mashiach. Vamos a orar y finalizamos con las preguntas e inquietudes que tengamos en este día. Nuestro Dios Todopoderoso, te alabamos. Gracias, Señor, porque podemos comprender tu palabra a través de la Torá. Quizás solo en cierta medida no alcanzamos, Señor, la profundidad. Lo haremos en el milenio mesiánico, cuando podamos comprender toda la Escritura. Pero mientras tanto, Señor, esta Escritura nos trae vida, sacia nuestro cuerpo, aumenta nuestra fe. Gracias, Señor, porque mandaste a tus hijos, los profetas, quienes escribieron en antaño. Y también, Señor, a Johanán, quien escribió este libro lleno de tantos misterios que queremos hoy comprender con tu Espíritu Santo. Y también, Señor, pusiste a tu siervo, a Johanán el inversor, a Juan el Bautista, para allanar el camino, para clamar, diciendo, consolaos. Hoy, Señor, nos consolamos con las mismas palabras, sabiendo que tú perdonas nuestro pecado, Señor, que nos pides teshuvá, que volvamos en sí y vayamos a la casa del Padre en arrepentimiento. Queremos, Señor, también que nuestras vidas sean renovadas, que seamos transformados como lo hace la luna en cada ciclo. Hoy queremos ser transformados en nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Aceptamos a Yeshua, quien es ese que vino a mostrar la gloria al Padre, que vendrá por nosotros nuevamente para vivir en armonía con Él. Oramos, Señor, por las peticiones que tenemos nosotros en nuestras vidas, las peticiones que hemos presentado en este momento, por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, Señor. Dejamos las finanzas de los miembros de estudiantes de Torah en tus manos, las dificultades financieras, familiares, los deseos que hay en nuestro corazón. Si hay enfermedad, Señor, sana nuestras enfermedades. Pedimos, Señor, que nos des tu gracia, esa gracia que viene desde el mismo comienzo de la tierra y nos perdonen nuestros pecados también. Gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo que hemos tenido. Danos una semana de victorias y te damos desde este momento las gracias por todo lo que nos vas a dar en esta semana que comienza. Y lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Gracias.